Muy buenas tardes, quien les habla es Carlos González Crende, soy el tutor de Administración Rural y quiero compartir con ustedes muchas de las cosas que pretendemos que incorporen o que trabajen durante esta cursada. Me he comunicado con muchos de ustedes a través de la plataforma y con otros lamentablemente no, por eso últimamente les he mandado un mail a todos pidiéndole que se comuniquen conmigo, aquellos que todavía no se han comunicado, que entren a la plataforma, y a ustedes que son sus compañeros y son de la misma zona, del mismo lugar, del mismo pueblo, que les avisen que los estamos esperando con los brazos abiertos para no dejarlos solos en esto, que es, si bien no es muy difícil, hay muchas cosas que conviene comentarlas, que conviene discutirlas, y por qué no algunos conocimientos que nosotros como tutores, o yo particularmente, quiero despertar en ustedes el interés para que busquen la información, ya sea en los libros, en el módulo que les estamos presentando allí, o en el lugar donde trabajan, donde viven, que hay muchos productores rurales y que tienen un concepto bastante amplio de lo que es la administración rural. ¿Qué es la administración? Digamos, ¿qué es? Es una forma de organizarse, particularmente, una forma por supuesto, en todo esto incluye fundamentalmente la gente que va a llevar adelante la empresa. Y esto de quién va a hacer las cosas, nosotros les pedimos muchas veces que diagramen una empresa, que digan qué va a tener la empresa, qué va a producir. Muchos ejemplos se refieren a la pradera pampeana. No es porque pensemos que la Argentina termina en Córdoba, Santa Fe y demás, sino porque creemos y Buenos Aires y La Pampa, etcétera, sino porque creemos que la mayoría de las actividades que se realizan en la pradera pampeana además se realizan en casi todas las provincias, exceptuando quizás un poco la Patagonia, digamos. En la mayoría de las provincias patagónicas, sin considerar en esto la provincia de La Pampa, se realizan casi muchas de las actividades que se realizan en pradera pampeana. Entonces, bueno, muchas veces tomamos eso como ejemplo, pero nosotros queremos que conozcan al detalle el proceso de administración rural y utilizamos estas actividades. Entonces, y por otro lado, si bien podemos decir que es importante el tabaco en Salta, que es importante la caña de azúcar en Tucumán, yo sé que hay tambos también en Salta y en Tucumán. Si bien es importante la yerba mate en Misiones, también hay soja en Misiones, y hay ganadería en Misiones, y hay tabaco en Corrientes y también hay ganadería en Corrientes. Entonces, estas cosas, digamos, de lo que son las economías agropecuarias tradicionales, también ocurren en casi todas las provincias. Más allá de que muchos deberán aplicar estos conocimientos de administración a lo que tenga que ver con los viñedos de Mendoza, de San Juan, de La Rioja, y las particularidades que puedan tener también los tambos de Salta, los tambos de Entre Ríos, los tambos de La Pampa. Pero en esto de qué hacer, que pudiera ser una actividad local, está bueno que lo hagamos con actividades, llamémosle tradicionales, por así decirlo. Y a partir de ahí, lo que queremos que piensen y diagramen es quién va a hacer las cosas. ¿Quién va a hacer las cosas? Son gente, es personas. Todas van a estar dentro del proceso administrativo. Podremos encontrar a alguien a quien vamos a llamar administrador y probablemente lo pongamos en un organigrama arriba de todo. Entonces este es el señor que decide todo. Bueno, pero sin embargo eso no es así, porque muchos de estos administradores en una empresa tienen por encima, si es que lo vamos a llamar así, a lo mejor un conjunto de accionistas. Puede ser, ese conjunto de accionistas pueden ser inversores o puede ser una familia.
que no se dedica a administrar. Entonces contrata una administración. Y a partir de ahí podemos decir que hay un gerente de esto, un gerente de lo otro, en fin, dependiendo del tamaño de la empresa. Hay un cliente mío que él se autotitula pregeredete, porque dice que su empresa es tan chica que él es el presidente, es el gerente y el cadete, y hace todos los trabajos. Eventualmente no hace, por ejemplo, en ordeña, porque es un tambero, pero también podría hacer esto, y en otros países vemos que la función del ordeño, por ejemplo, es natural del propietario o del hijo del propietario del establecimiento. En nuestro país hay algunos casos que son así y depende mucho del tamaño de la empresa. Lo cierto es que cuando vamos a imaginar una empresa, está bueno que la imaginemos con todas sus variantes, y que si tiene que ser más grande de lo que estamos habituados, no importa, porque por un lado podemos pensar en la empresa, en la pequeña empresa rural propia, o por otro lado podemos pensar que vamos a ser parte en una ubicación, en un organigrama, en una empresa más grande que me da trabajo. Y esto que de participar en una empresa más grande que me da trabajo y ubicarme yo dentro de ese organigrama como futuro técnico en producción agropecuaria, es muy bueno desde el punto de vista de interiorizarme yo y de ir comprendiendo para qué voy a servir y cómo voy a servir y a qué puedo aspirar en el futuro dentro de una potencial empresa agropecuaria, que no tiene necesariamente que ser un campo, puede ser una empresa proveedora de insumos, puede ser un banco, puede ser una fábrica de alimentos balanceados. Hay muchas circunstancias en las cuales es bueno para la empresa contar con un técnico en producción agropecuaria que conoce cómo es el negocio rural. Si yo tengo que vender productos agropecuarios, desde aguadas, palos, postes, tranqueras, hasta productos veterinarios, semillas o fertilizantes, quien se relaciona con el productor tiene que conocer cómo es el negocio del productor. Entonces el lugar donde puede llegar a residir el trabajo de un técnico en producción agropecuaria puede ser muy variado, y en todos los casos se requiere el conocimiento del funcionamiento de la empresa agropecuaria, grande, chica, mediana, de todo tipo. Entonces la primera pregunta es quiénes llevan a cabo esto. Y en esto de quiénes llevan a cabo esto, entonces yo puedo empezar a diagramar un organigrama. En esto del organigrama habíamos dicho que teníamos el administrador, que teníamos gerentes, y los gerentes no son gerentes de cualquier cosa, son gerentes de una determinada área. Yo para poder abundar más en esto, me imagino un área agrícola, me imagino un área ganadera, y puedo imaginar incluso un área de maquinaria, puedo imaginar un área de infraestructura, y en donde gerente significa en donde alguien es responsable de esa parte. Entonces ese responsable de esa parte trabajará más o menos en función de la magnitud de lo que tiene que hacer, del tamaño, de qué tan grande es su trabajo, y si no, tendrá colaboradores. Un ejemplo muy clásico es el equipo de maquinaria. Si alguien tiene un equipo de maquinaria muy importante, es posible que el gerente del área de la maquinaria no sea quien está sentado todo el día arriba del tractor, porque donde haya 3, 4 o más tractores y equipos funcionando, si está arriba del tractor no puede estar coordinando lo que hacen todos los demás, no puede ocuparse de la provisión de combustible, no puede ocuparse de la reparación, no puede ocuparse de la programación de las tareas. Por lo tanto, este gerente de área probablemente tenga que ser alguien que no esté demandado permanentemente de un trabajo específico. Y así se va construyendo el organigrama. Entonces, este gerente de maquinaria capaz que cuenta con 3 tractoristas, capaz que cuenta con un mecánico también. Y puede haber un gerente de ganadería, y si la empresa es muy grande, puede tener recorredores a su cargo, y puede tener un asesor veterinario. Y si hay una empresa, un gerente de agricultura, capaz que está íntimamente relacionado con
con el gerente de maquinaria, porque es el que le hace todos los trabajos. Pero también él se ocupa de disponer de todos los insumos, las semillas, los herbicidas, los fertilizantes, para llevar a buen puerto el desarrollo de la agricultura, tener los mejores rindes, saber cómo se hace todo para poder dirigir la acción y tener una agricultura exitosa. Entonces es como que tenemos los gerentes, los operarios en cada rama, y así vamos construyendo, que normalmente lo hacemos en la forma, en esta forma de árbol, que si me acompañan acá al aparato este, vamos a hacer una suerte de diagrama en donde podría haber acá accionista 1, accionista 2, accionista 3, que por supuesto deben estar interrelacionados entre sí. Ellos son los inversores, son los dueños del negocio, interactúan entre sí, ¿no? Y juntos contratan un administrador que a su vez coordina el trabajo de los gerentes. A alguno le puede sonar esta palabra de gerente como muy ampulosa, en todo caso le puede poner encargado, como hemos dicho toda la vida, pero como que de repente encargado no refleja todo lo que se requiere de él, digamos, ¿no? Encargado significa yo estoy encargado de esto, y un gerente es alguien que hace funcionar la cosa, ¿no? Y que parece una palabra un poco más completa, pero en todo caso a nuestros efectos no nos interesa demasiado. Pero esto puede ser ganadería, maquinaria, tambo, y a su vez acá puede tener recorredores, puede tener digamos asesor veterinario. El gerente de maquinaria puede tener tractoristas, puede tener un mecánico. El gerente del tambo puede tener ordeñadores, puede tener guachero, puede tener un encargado de la recría, un alimentador, y las interrelaciones que puede haber entre estos, ya que en realidad puede ser que venga un tractorista y sea el alimentador del tambo cuando arrastra un carro mezclador o un carro forrajero. También puede ser que este asesor veterinario de la ganadería lo tengamos que poner acá, y que asesore la ganadería y asesore al tambo. Bueno, ustedes pueden armarse su propio organigrama en función de las necesidades de la empresa que estamos planteando. Pero en la empresa que estamos planteando, además de decir cómo es el organigrama y cuál es la organización, vamos a decir qué cosas vamos a hacer dentro de esa empresa. Entonces, también nos interesa que cada uno de los participantes de la organización, por eso esto de organigrama, qué competencias tiene,
porque no es que uno agarra a una persona, un albañil, y lo sienta arriba de un tractor y ya sabe sembrar. Lo más probable es que necesite una capacitación previa. Esta capacitación previa no significa ir a una universidad, pero sí puede significar ir a algún curso y puede significar recibir experiencia acumulada de otros que han estado realizando ese trabajo, inclusive en la misma empresa. No es que uno se va a poner a sembrar una soja mañana y saca, como digo, alguien de la albañilería y lo sienta arriba de un tractor y le dice sembra, con todo el capital y los riesgos que hay en juego en la implantación de una soja o de una pastura o de lo que quieran. Entonces, esto de la competencia, si es competente para realizar esa tarea, puede tener que ver con la capacitación que vaya recibiendo. Entonces, esto del organigrama, los roles que desempeña cada uno y la competencia o capacitación que tiene cada uno para desarrollar las actividades que hemos decidido que van a ocurrir en esa empresa, nos induce a tener que elaborar esto más. En función de todo esto nos vamos dando cuenta qué es lo que dan los componentes de ese organigrama a la empresa, ¿no? Le dan su saber, le dan su habilidad, le dan su tiempo y su trabajo. Y también nos interesa saber qué le da la empresa a ellos. La empresa quizás les da, bueno, por un lado el trabajo, la protección social, el salario, y nos interesa saber de cuánto es el salario y de cada uno de los roles, de qué manera es usual que esté retribuido y cómo lo quiera retribuir la empresa. Entonces es como, digamos, una ida y vuelta en la cual queremos que los que están comprometidos de ese organigrama comprendan hacia dónde se dirige la empresa y sepan compatibilizar los objetivos personales, que es bueno que los tengan y es ilícito que los tengan, y los compartan con la empresa, y a su vez los objetivos de la empresa, en qué medida ellos los pueden satisfacer. A partir de ahí, de las competencias, de las habilidades, de las capacidades y del rol que saben que ocupan dentro de la organización, tienen que tener bien claro cuáles son las tareas y los trabajos que tienen que hacer. Y las tareas y los trabajos que tienen que hacer dependen mucho de qué se haya decidido hacer en esa empresa. Antes de que, digamos, además, digamos, de saber qué es lo que tiene que hacer cada uno, esto está en función de lo que tiene que hacer la empresa. Y esto también es parte de nuestra tarea de administrar, decidir qué es lo que tiene que hacer la empresa. Nosotros podemos haber decidido que esta empresa va a hacer tantas hectáreas de girasol, tantas hectáreas de soja, tantas hectáreas de maíz. También podemos haber decidido que tiene que hacer tantas hectáreas de ganadería, con tantas cabezas de ganado y con tales fines. Por ejemplo, que si van a criar y vender los terneros, o si van a criar y vender y quedarse con los terneros, invernarlos y vender novillos gordos. Y para esto probablemente haya que implantar pasturas, y todo esto requiera de tener una determinada rotación. La rotación puede ser solamente de la parte agrícola, puede haber una rotación también ganadera, como hemos visto, en donde uno diga cuántos años va a durar la pastura, si después de la pastura va a venir un verdeo de invierno. Y todas estas actividades son tareas que hay que realizar, y alguien las tiene que realizar y las realizará con determinadas herramientas. Pero por otra parte, una vez que alguien ha decidido qué va a hacer, cuánto va a hacer de cada cosa, cómo lo va a hacer y quién lo va a hacer, surge de allí que necesitamos un montón de insumos, necesitamos un montón de cosas. Por ejemplo, la semilla, los herbicidas, la semilla de las pasturas. El que inverna solamente tiene que comprar los terneros, los tamberos tienen que hacer un silo. Y todas estas cosas tenemos que saber cuánto necesitamos de cada cosa y cuánto nos va a costar. Seguimos en el próximo bloque.
Bueno, seguimos como les estaba diciendo, y me olvidé de recalcarles antes que por favor háganme llegar sus preguntas y sus consultas de esto que estamos hablando y del contenido de la clase, para poder aclarar las cosas. Y de paso yo sé que vos que estás en Carlos Tejedor o en Bahía Blanca, o vos que estás en General Viamonte, me puedas hacer preguntas específicas de los problemas que tengas para interpretar algunas de las cosas que estamos transmitiendo acá. Pero una de las cosas que habíamos dicho de la organización y de las funciones del administrador, y que no necesariamente tiene que ser esa persona que está administrando todo, puede haber también un gerente de compras y ventas, es saber cuáles son las necesidades de esa empresa para funcionar. Alguien termina decidiendo que hace falta comprar tantos litros de glifosato, Roundup. Alguien puede saber que hace falta, vamos a consumir en todo el año tantos litros de gasoil. Alguien puede saber que vamos a consumir en el año tanto de fertilizante. Y todas estas cosas se ponen a la luz cuando uno diagrama qué es lo que va a hacer la empresa y cómo lo va a hacer la empresa. Porque uno podría decir que va a ser maíz, pero tiene que decir cómo que va a ser fertilizado, cómo que va a ser con tantas plantas por hectárea, cómo que va a tener un barbecho previo con 2 o 4 litros de Roundup. En fin, todas estas cosas que se van definiendo, y que ustedes le vamos a pedir que lo hagan y que lo definan y que saquen en la cuenta lo más detalladamente posible, porque esta es la manera de aprender realmente cómo son, inclusive que sepan cuánto da la cuenta. Entonces, si me acompañan ahora a la pantalla, quisiera que les mostrarles como un ejemplo muy sencillo. Cuando uno dice que va a ser maíz, trigo o pasturas, que van a ser quizás 100 hectáreas de pastura, 200 de trigo o 100 de maíz, que el maíz va a llevar una dosis de 2 litros de glifosato, que el trigo va a llevar una dosis de 2 litros de glifosato, que las pasturas quizás también. Todo esto puede ser un barbecho previo, para la implantación de esto. Puedo decir en el cómo que van a ser fertilizados con 100 kilos de urea el maíz, con 100 kilos el trigo y también con 100 kilos las pasturas. Bueno, estos son solamente un ejemplo para ser gráfico con ustedes, que la sembradora va a tener que sembrar 100 hectáreas de maíz, que va a tener que sembrar 200 hectáreas de trigo, 100 hectáreas de pastura. Y todo esto lo tengo que programar. La palabra es programar. Y además tengo que poder presupuestar cuánto voy a necesitar de cada. Por supuesto que hacen falta muchas más cosas para hacer el maíz, ¿no? Necesita herbicidas específicos, necesita la compra de la semilla y demás. Pero lo que quiero mostrar con esto es que hay algunas cosas que son comunes a todos los cultivos o a todas las actividades, y se pueden hacer compras en general. Entonces yo calcularía que 2 litros por hectárea y 100 hectáreas, resulta que necesito 200 litros de glifosato. Para el maíz necesito 200 litros para el trigo y necesito 200 litros para las pasturas. Cuando sumo todo esto, resulta que en realidad mi gerente de compras, por así decirlo, tiene que comprar 800 litros de glifosato. Y el mismo ejemplo le cabe, por ejemplo, el fertilizante, porque es normal que todas las actividades tengan este fertilizante. Entonces, capaz que decidí echar 100 kilos por hectárea de urea, que en las 100 hectáreas van a ser 10.000 kilos. Lo mismo para el trigo, son 100 kilos de urea por hectárea, que en las 200 hectáreas van a ser 400 kilos, 20.000 kilos. Y para las pasturas voy a echar 100 kilos de urea, voy a necesitar para las 100 hectáreas 10.000 kilos. Sumo todo, tengo que comprar 40.000 kilos de fertilizante. Y bueno, habrá algunas cosas que abarcan a todas las actividades. También puede ser, por ejemplo, la vacuna de aftosa, que puede abarcar la ganadería y la producción de carne y el tambo, y otras cosas más, como los desparasitantes, que pueden abarcar la recría del tambo y
la ganadería en general, toda la invernada, y finalmente vamos decidiendo los montos y podemos ir presupuestando los precios e ir haciendo las compras para estar organizados para el desarrollo de las actividades. Volvemos a la cámara. Quiero que entendamos que todo esto requiere un análisis previo y de alguien que se sienta a pensar cuándo va a hacer las cosas y organizar y preparar las cosas para que todo esté listo. No puedo llegar a la fecha de la siembra de soja y acordarme de la sembradora. No puedo comprar una determinada cantidad de hacienda y no haber previsto si voy a tener el forraje para todas ellas, o en caso de que sepa que no me va a alcanzar, que puedo tener el suplemento comprado o para comprar necesario para tenerlas bien. Todo esto tiene que ver con el proceso de administración. También hay toda una cuestión de procesos y procedimientos que son propios de la empresa, que puede tener que ver con todos los años cada máquina que se usa tiene que estar reparada, andando, engrasada y guardada en un determinado lugar, que todas las semillas se hace una sola compra en el momento de la mejor opción, con algún canje o algún tipo de oportunidad que ofrezca el comercio, y todas estas cosas también tienen que ver con el proceso administrativo. Una vez que hemos decidido qué actividades vamos a hacer, cuánto de cada cosa, cómo lo vamos a hacer, y que todo esto nos permite presupuestar la cantidad de insumos que vamos a tener, y que organizamos las compras y organizamos las ventas de lo producido. Otra tarea muy importante dentro del proceso organizativo es la parte contable y la parte impositiva. Nosotros tenemos que llevar un registro de las actividades económicas que estamos realizando y poder preparar esto después para llevar la contabilidad. Esto es una cosa que nos compete directamente en cuanto a una obligación que tenemos que cumplir con la Administración Federal de Ingresos Públicos, y además pagar los impuestos que van a demandar toda esa actividad. Eso es un tema, por así decirlo, obligatorio. Pero hay un tema que también de alguna manera es obligatorio, pero nadie nos corre con la pistola, y es que tenemos que saber cómo anduvo este negocio, qué tal me fue, cómo me fue, hice bien en haber combinado todas estas actividades, y finalmente quizás me quedo con la sensación de que gané o perdí y no sé por qué. Entonces esto de saber por qué, nosotros le llamamos hacer la gestión. Hacer la gestión significa atribuir cada gasto a cada cultivo, conocer el margen bruto del que hemos estado hablando mucho en la plataforma, de cada uno de los cultivos, poder saber qué margen bruto dio mejor o peor que otro, y todo el conjunto de los márgenes brutos sumados entre sí, esto de descontarle los ingresos a los gastos directos a cada actividad, nos va a dar el margen bruto global de la empresa, a los cuales le descontaremos los gastos indirectos para conocer el resultado. Pero esto vamos a darle más importancia ahora. Lo que yo quisiera es que dentro del proceso, digamos, administrativo, le dimos mucha importancia al tema de la organización. Hablamos bastante de eso. Ahora quisiera que pensemos en esto de evaluar. Y esto de evaluar no es una tarea sencilla y ni tampoco es un capricho. Lleva mucho tiempo, pero también es de mucha utilidad. ¿Qué quiere decir evaluar? Evaluar es, por ejemplo, saber cuánto produzco de carne. Bueno, ¿cómo se mide la producción de carne? Bueno, son las ventas menos las compras más menos la diferencia de inventario. Esta es una fórmula que usamos, que es muy sencilla. O sea, cuántos kilos vendí, cuántos kilos compré, y le resto o le sumo la diferencia de kilos que tenga en el campo. Si tenía 100.000 kilos al principio y termino con 110.000 kilos, estos 10.000 kilos también los gané. Por lo tanto, debo sumarlo a la diferencia de compras y ventas. Así obtengo la producción global macanudo. Ahora ya sé
¿Cuánto produce mi campo de carne? Bueno, ahora ¿qué quiero saber? Quiero saber, por ejemplo, cuánto es por hectárea. Especifico claramente cuántas hectáreas le destiné a esa actividad y así puedo obtener cuántos kilos de carne produje por hectárea. Si lo divido en todos los días en que se usó para producir esa carne, puedo tener la ganancia diaria que tuvo cada animal, digamos, lo divido por los días y por las cabezas, puedo saber qué ganancia diaria hubo por animal. Si lo hago por año, directamente divido la producción de carne por el total de cabezas que tuve en el campo, tengo la producción de kilos por cabeza. Por ejemplo, podrían ser 200 kilos por cabeza. Pero si cada cabeza en promedio que tuve en el campo pesó 300 kilos y yo produje 200 kilos por cabeza y lo divido 200 kilos producidos por los 300 kilos de promedio que se mantuvieron en el campo, eso me da lo que decimos o llamamos eficiencia de stock y se mide en porcentaje. En este caso, 200 sobre 300 daría una cifra cercana al 66%. Eso sería una eficiencia de stock. Después decimos los kilos de ganancia, los kilos por hectárea y así. Esto es una manera de evaluar, o sea, estoy midiendo la producción de carne. Estoy evaluando y esto es parte del proceso administrativo. También medir los rindes, salieron tantos kilos de maíz, salieron en tantas hectáreas. Ahí sí me interesa mucho la hectárea, en lo que pasó con la agricultura, y también estoy evaluando el rinde y estoy evaluando el rinde del maíz fertilizado, del maíz no fertilizado, de esta variedad o de la otra variedad. Entonces todas estas medidas también las tiene que hacer alguien del organigrama, que puede ser el administrador, puede ser algún técnico que se dedique a medir todo eso, pero lo cierto es que hay que tener un control y una serie de registros para donde queden asentados todos estos movimientos para poderlo después evaluar. En el caso de la producción de carne es muy importante y muy útil llevar una muy buena planilla de hacienda. En el caso de los cultivos agrícolas está bien saber tener los registros de cuándo se sembró el maíz, cuándo se cosechó, qué ciclo, qué variedad, qué fertilizante, qué control de malezas. Es posible que por cuestiones operativas o por desconocimiento, yo no le haya dado la fecha adecuada o el nivel de fertilizante adecuado a ese, o no haya hecho el control de malezas a tiempo o no con la suficiente eficiencia, y si todo eso queda registrado, después puedo evaluar qué consecuencias tuvo eso en el rinde. Esto también es evaluar, es medir, y para eso hace falta tener registros. En todo esto finalmente entrarán en juego las cuestiones económicas, es decir, cuando tuve todo este rinde que vale tanto, utilicé todos estos insumos que cuestan tanto, y cuando haga la diferencia encontraré que tengo los márgenes brutos de los que estábamos hablando recientemente. Entonces tenemos los resultados, empezamos a tener resultados físicos, y queremos pasar a los resultados económicos. Los resultados económicos tienen muchos efectos, porque alguien puede querer saber simplemente cuánto entró y cuánto salió. Otro puede ser un poquito más preciso y decir, yo quiero saber cuánto entró y cuánto salió, pero además cuánto tenía y cuánto tengo, porque puede ser que los ingresos superen a los egresos, o sea que cobré más de lo que gasté, entonces puedo estar contento con eso. Sin embargo, al principio tenía 1000 y ahora tengo 900, por ejemplo, porque tengo menos cabezas. Entonces ya no me interesa tanto ese saldo, por así decirlo, ese flujo de caja, sino que me empieza a interesar lo que es una gestión. Pero además quiero saber por qué gané lo que gané o por qué perdí lo que perdí. Bueno, porque la ganadería me dio tanto, porque la agricultura me dio tanto, y dentro de la agricultura, porque el maíz me dio tanto, porque el girasol me dio tanto, y así gracias al conocimiento de los márgenes brutos. También en la ganadería podemos decir que la cría me dio tanto y que la invernada me dio tanto, y si tengo tambo también puedo saber cuánto es el margen bruto del tambo. Y a partir de ahí,
construyo lo que se conoce como aporte de las actividades al margen bruto. ¿Cuánto aportó el maíz? ¿Cuánto aportó la ganadería? ¿Cuánto aportó el tambo? ¿Cuánto aportó cualquier otra actividad que exista en la empresa? Pero todos esos gastos e insumos que forman parte de cada una de las actividades es porque yo sé efectivamente que ese insumo fue a parar a ese cultivo, y por eso lo pude denominar gasto directo. Y el margen bruto lo tenemos como bruto y como muy bruto porque solamente le estamos descontando los gastos directos. A partir de ahí hay un montón de gastos indirectos que normalmente los llamamos estructura o administración, incluso amortizaciones, que también forman parte de los gastos y que se los tengo que descontar a los ingresos. Así termino llegando a lo que conocemos como resultado por producción. Todas estas evaluaciones tienen que ver con el proceso administrativo y por otra parte nos permiten esto de planificar para adelante. Nosotros vamos a tener una materia de planeamiento en el cuatrimestre que viene y espero que cuenten conmigo también para eso. Yo la he estado dando hasta ahora, así que nos vamos a volver a ver en el próximo cuatrimestre y vamos a entrar mucho más en detalle en el proceso de planificación. Pero hoy quisiera que retuvieran que todos estos registros que uno analiza en el proceso administrativo tienen que ver, son de gran utilidad para poder planificar para el año que viene, y que planificar en sí es un proceso administrativo también. Entonces, en este año estamos diciendo lo que va a ocurrir, o lo que creemos que va a ocurrir el año que viene. Esto de planificar, y ya lo vamos a ver más en detalle, no es simplemente que planifico este año lo que va a pasar el año que viene, porque si el año que viene me parece que me conviene que voy a hacer una soja, habrá que ver si esto es lo mejor y lo más eficiente en un término de 4 o 5 años, porque de lo contrario es posible que no me combinen bien. Por eso hemos encontrado en las rotaciones que es la mejor situación, por ejemplo, para nuestro suelo, pero que también sea la mejor manera de aprovechar el clima. Y como digo, pongo como ejemplo muchas veces, si nuestra maquinaria, si el dimensionamiento que hemos hecho de nuestra maquinaria se adapta a esta propuesta. Les voy a poner un ejemplo. Es posible que alguien tenga una actividad trigo-soja, después al lado, en el lote de al lado tiene un maíz y en el lote de al lado tiene una soja de primera. Bueno, lo más probable es que donde hoy está la soja de primera, el año que viene venga trigo-soja, porque está bueno cortar el ciclo de las enfermedades de la soja con un cultivo de invierno que no es buen huésped para los mismos hongos de la soja, entonces no pueden prosperar ahí. Entonces se corta esa manera. Lo mismo puede pasar para los insectos y demás. Y fundamentalmente es que la estructura del suelo se ve favorecida por esa densa cabellera que aporta las raíces de las gramíneas. Y entonces en este caso vamos a querer que ahí haya trigo-soja. Y quizás estemos dispuestos a sacrificar parte del ingreso actual para maximizar el ingreso a lo largo de los años. Por otra parte, es posible que en eso que estamos llamando una rotación agrícola, decir que tengo trigo, soja en este lote, maíz en este y soja en el otro, seguramente que donde haya soja va a haber trigo, soja, donde haya maíz va a haber una soja de primera y así sucesivamente. Quiere decir que casi siempre en el campo vamos a tener la misma cantidad de cada cosa. Claro, los precios del maíz pueden variar, los precios de la soja pueden variar, los precios del trigo pueden variar y hay cierto margen de maniobra, pero siempre tenemos que saber que estas decisiones económicas pueden tener consecuencias técnicas que se traduzcan en lo que llamamos pan para hoy, hambre para mañana, porque quizás este año obtengamos el máximo resultado, pero nos complique en esta rotación para el año siguiente y ya el otro año siguiente no resulte tan buena esta decisión. Entonces,
Empecé con este tema de la rotación también para referirme a la maquinaria, porque quizás uno tiene dimensionada la maquinaria con tantos tractores y tantas sembradoras y un pulverizador y en siembra convencional, por supuesto, arados, discos y demás, que van a tener que hacer una determinada cantidad de hectáreas en invierno para el trigo. Digamos, ya empezarían los trabajos para el trigo. Y después esa misma maquinaria va a estar trabajando para el maíz. Y esa misma maquinaria va a estar trabajando para sembrar la soja de segunda. Y esa misma maquinaria va a estar trabajando, bueno, después eventualmente en la siembra de las pasturas. Pero lo que quiero decir es que si de golpe y porrazo yo digo, no, la soja es lo que más vale, y ahora voy a hacer todo soja, puede ocurrir que esa maquinaria sea chica y que no le dé el tiempo para sembrar toda la soja en la fecha que debe ser sembrada. Con lo cual, esa decisión a mí me obliga a que mi maquinaria trabaje solamente sobre 1/3 de la superficie y para los otros 2/3 de la superficie tenga que contratar maquinaria de afuera. Esto, más allá de que todos estos costos se pueden analizar, de por sí mi equipo de maquinaria puede quedar ocioso una parte del tiempo y bueno, habrá que evaluarlo, qué consecuencias tiene. A lo mejor son muchas o a lo mejor son pocas. Entonces como que entran muchos ingredientes en esto de organizar los cultivos de una manera de más largo plazo. Lo mismo puede ocurrir con respecto a la ganadería. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer o debería armar, no es cuestión de que hoy decido que voy a implantar una pastura. En realidad lo que yo decidí es tener un determinado plan de rotación que debe incluir verdeos de invierno, porque quizás una pastura dura 3 o 4 años y tengo una pastura el primer año, en el campo tengo una pastura implantada este año, en el otro lote tengo una implantada el año anterior, o sea que ya va por su segundo año, en otra tengo implantada otra que está hace 3 años, por lo tanto va en su tercer año, y quizás en la otra que ya está llegando a su cuarto año, ya está fea, está media perdida, tiene pocas plantas y le quiero implantar el año que viene un verdeo de invierno. Por lo tanto tengo en otro lote otro verdeo de invierno. Esto de tener el verdeo de invierno entre medio de las pasturas ya conforma una rotación. Y si es un solo año, es una rotación de 4 por 1. 4 de pastura por 1 de verdeo de invierno. Si son 2 años de verdeo de invierno, estoy duplicando mi superficie de verdeo de invierno y la llamo que tengo una rotación 4 por 2 o 3 por 2, si creo que mis pasturas no deben durar más de 3 años. O históricamente sé que no me duran más de 3 años. Entonces, a partir del establecimiento de esta rotación y de haberla discutido mucho con mis asesores o con mis pares o con otros productores, yo prácticamente ya sé cuántas hectáreas tengo que hacer ese año de eso, y medio que ya sé también cuánto voy a tener que hacer de todo. Y esto tiene que ver con la planificación y con la programación. Ahora más adelante vamos a ver qué otras utilidades tiene estar bien organizado. Los dejo con el recreo y ya saben que cualquier pregunta será bienvenida y me encantaría poder contestárselas en vivo, no tanto las administrativas porque las desconozco, pero sí las que tienen que ver con el contenido técnico de esto. ¿Qué es esto de la rotación ganadera? ¿Para qué nos sirve? Nosotros no se produce pasto igual todo el año, ni siquiera una determinada combinación de pasturas y verdeos nos da la misma cantidad de pasto. Entonces nosotros elegimos la mejor rotación y queremos saber cuánta hacienda aguanta, cuánta hacienda puede alimentar. Y esto cambia todos los meses del año. No es lo mismo lo que ha pasado durante el verano que lo que está pasando ahora en el invierno. Por más que uno haga verdeos de invierno, si uno quisiera tener una oferta pareja en todo el año, tendría que ofrecerle a la ganadería muchas más hectáreas en el invierno que en el verano. Los verdeos de invierno vienen a paliar un poco esta situación, porque al ser más resistentes al frío, de repente cuando uno los come tardan 30 o 40 días, a veces 45,
en volver a estar listos para comer, producto del crecimiento que pueden llegar a tener aún en condiciones de mucho frío o de bajas temperaturas, para decirlo mejor. Cosa que las pasturas no responden igual. La alfalfa prácticamente desaparece, depende de qué tipo de alfalfa usemos, pero la mayoría desaparece. Entonces es como que queremos de alguna manera conocer la estacionalidad de la producción forrajera y en función de eso programar quién va a comer todo eso, y si no alcanza o en los momentos que no alcanza, qué tipos de alimentos vamos a utilizar para compensar esto y de alguna manera balancear y cerrar una buena presupuestación forrajera. De lo contrario tendríamos muchos sobresaltos y o tenemos una capacidad ociosa muy importante, nos sobra pasto por todos lados, en todos lados, porque hemos programado en función de tener poca carga para no tener sobresaltos, pero no estamos maximizando el uso del suelo. Ahora, o quizás ponemos más hacienda porque no queremos que nos sobre mucho el pasto, pero sí nos va a faltar una determinada época y no es razonable que salgamos corriendo a comprar los insumos, o sea, el alimento, el grano que hace falta para esta hacienda. Entonces necesitamos una rotación agrícola, necesitamos una rotación ganadera, necesitamos tener un balance forrajero y necesitamos también, una vez que conocemos el momento en que se va a realizar cada gasto, tener un presupuesto forrajero, financiero, que puede haber momentos en los cuales de rojo, que en el mes no esté dando un saldo de caja positivo, pero quizás el mes anterior sí, entonces con lo positivo que dio el mes anterior cubro el déficit de este mes, o quizás viene dando rojo en los últimos meses y va a dar positivo antes, pero quizás puedo hacer una venta anticipada de algo para cubrir eso o financiarme de alguna otra manera y reprogramar incluso algunas compras y algunas ventas para que mi presupuesto financiero ajuste mejor. Entonces, normalmente cuando diseñamos la actividad, hacemos un presupuesto financiero preliminar y después hacemos un presupuesto financiero ajustado con las modificaciones que le hemos hecho. Ustedes también van a encontrar que para todo esto, para todo el proceso administrativo, la empresa tiene que tener un capital, y lo más fácil de ver es el capital de la tierra. Este señor produce y es un productor agropecuario porque tiene campo. Pero también van a encontrar muchos otros que no tienen campo y también son productores agropecuarios porque lo han alquilado. Y muchos que tienen campo y además alquilan parte de otro campo. Lo que tienen todos en común es que tienen capital. Y cómo está conformado el capital es una cosa de mucho interés para nosotros. Y ustedes tienen que trabajar sobre eso. Entonces, lo que nosotros llamamos capital, normalmente lo vamos a describir como un activo. Y parte de ese activo, uno puede ser la tierra. La hectárea vale $2.000, $5.000, tiene 100 hectáreas, entonces tiene $500.000. Pero capaz que este señor tiene hacienda, tiene muchas cabezas de hacienda, a lo mejor tiene 500, bueno, no sé si es mucho o es poco, depende para quién, pero capaz que cada una de esas cabezas vale 1.000 pesos, tiene 500 cabezas, tiene 500.000 pesos, y capaz que tiene 3 tractores que valen 50.000 pesos cada uno, tiene 150.000 pesos, y capaz que tiene plata en caja. Bueno, todo esto lo sumamos y conforma el activo. Pero quizás también tiene deudas, entonces tiene pasivos, de esto hemos estado hablando bastante en la plataforma. Tiene pasivos, entonces, ¿por qué? Porque le debe a quien le vendió el herbicida, porque tiene un descubierto en el banco, porque largó cheques a fecha, y hay muchas maneras más de tener deuda. Averigüen ustedes en sus pagos, van a ver que la creatividad para tener deudas es muy importante. Pero lo que es muy importante para ustedes es saber que cuando a esos activos le descuento los pasivos, tengo lo que es el patrimonio, o el patrimonio neto, como lo quieran llamar. Y cuando uno va a diagramar una empresa, tiene que saber establecer cuál es el patrimonio de la empresa al inicio y al cierre.
Nosotros queremos saber cuando empezó cuánto capital tenía y ahora que produjo y supuestamente ganó plata, cuánto capital tiene, cuánto patrimonio tiene. Cuánto patrimonio tiene al inicio y queremos saber cuánto patrimonio tiene. Pero además queremos saber cómo está compuesto ese patrimonio. Si es que tiene tierra, si es que tiene hacienda, si es que tiene un tambo, si es que tiene maquinaria. Y también queremos saber cómo están compuestas las deudas. Como dije recién, si es que eso es deuda a proveedores, si es un tractor que cumple a plazos, si son cheques que largué a fecha, si tengo descubierto bancario, si es un crédito que tomé para poder sobrellevar mi empresa. Nosotros queremos saber todo eso. Cuando nosotros decidimos que vamos a hacer determinada cantidad de actividades y que los gastos, por ejemplo, la siembra del maíz va a ocurrir en el mes de septiembre, no necesariamente quiere decir que lo vamos a pagar en septiembre. Por esto es que hacemos la diferencia entre lo que es un presupuesto económico y lo que es un presupuesto financiero. En un presupuesto económico nosotros ponemos que el maíz necesita que se le gaste en siembra tanta plata. O anteriormente en agosto en tal herbicida para hacer el barbecho o en tal disqueada para hacer el barbecho. Ahora, eso así se constituye el presupuesto económico. Cuando queremos trasladar eso a un presupuesto financiero, decimos efectivamente cuándo se efectivizó la transacción. Es decir, la semilla de maíz que la gasté en septiembre, la pagué en octubre o en noviembre. Entonces tenemos que tener los dos presupuestos, el presupuesto económico para saber cuándo van a ocurrir y después cómo conseguí yo el presupuesto financiero, ajustarlo para tener justamente esto del presupuesto financiero ajustado. Por otra parte, una vez que obtenemos esto y sabemos cuándo se van a hacer todas las labores y que nos permitió confeccionar ese presupuesto, lo mejor es poder programar todas las labores en qué mes. Quiere decir que el maíz se va a sembrar en septiembre, que el trigo se va a sembrar en junio, que la soja de segunda se va a sembrar a fines de diciembre, que el girasol se va a sembrar en octubre, que la soja se va a sembrar en noviembre, que hay que hacer la vacunación de aftosa en abril y en octubre, que hay que hacer mancha gangrena heterotoxemia en los terneros en marzo, en fin, todas estas tareas de que están programadas, está bueno presentarlas como un diagrama de Gantt, que dice en cada mes qué tarea va a haber que realizar para cada actividad. Entonces, esta es una de las cosas que les pedimos, que sepan construir un diagrama de Gantt de todas las tareas que ustedes mismos han dicho que van a hacer, cuando dicen qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cuánto van a hacer de cada cosa y quién lo va a hacer. Una vez que tenemos todo esto, nos interesa también conocer cómo fue el negocio. Y esto de conocer cómo fue el negocio tiene mucho que ver con la variación patrimonial, porque si alguien ganó, nosotros queremos suponer, para las cuestiones prácticas, que durante el proceso del ejercicio que se desarrolló, que no se retiró plata. Más allá de que se haya retirado o no, nosotros lo sumamos y lo sumamos al patrimonio al cierre. Entonces, cuando conocemos el patrimonio al inicio, supónganse 1.000.000 de pesos, y conocemos el patrimonio al cierre y hay 1.100.000, porque estoy sumando toda la plata que se ha retirado, decimos que hubo una variación patrimonial de 1.100.000 pesos, porque hay 100.000 pesos más de patrimonio al cierre que al inicio. Eso es lo que nos da una idea de cómo le fue. Y no solo el resultado por producción, que es lo que hemos calculado según lo que hemos charlado hoy hasta el momento. Entonces, con esa variación patrimonial la queremos explicar. ¿Cómo se explica esa variación patrimonial? ¿Cómo explico que antes tenía 1.000.000 y ahora tengo 1.100.000 pesos? Y ustedes dirán, muy fácil, la gané. Bueno, decime cómo la ganaste. ¿Por qué? Porque la ganancia puede venir, y es lo que más nos interesa a nosotros, puede venir por el resultado por producción. Porque yo produje, tuve un resultado y aumentó mi patrimonio. Bien.
pero también puede haber un resultado por tenencia. Fíjense, mucha gente que tuvo hacienda, que tiene hacienda, simplemente subió de valor y ganó plata, porque ahora la hacienda que tiene vale más. Eso le llamamos resultado por tenencia. Y después ahí puede haber resultados financieros, producto de haber pagado intereses o haber cobrado por tener un plazo fijo. Y así vamos obteniendo distintos resultados que son los que pueden explicar la variación patrimonial. Una cosa que nos interesa mucho medir y comparar es el tema de la rentabilidad. La rentabilidad la calculamos dividiendo el resultado por el capital. En general es así, y lo dividimos por el activo, y hablamos de la rentabilidad del activo, no del patrimonio, pero también podemos querer saber cuál fue la rentabilidad del patrimonio. Entonces lo dividimos por el patrimonio, pero en principio lo que más compara a la gente es la rentabilidad del activo. Quiere decir que yo tenía un determinado capital activo, no estoy hablando ahora de patrimonio, activo, y tuvo un determinado resultado, lo divido y obtengo. Si tuviera un capital de 1.000.000 de pesos y un resultado de 100.000 pesos, diría que mi rentabilidad fue del 10%. Es una de las medidas de eficiencia que queremos tomar y queremos conocer como administradores para saber en qué tipo de negocio está. Cuando hacemos todos los análisis del qué, cómo, cuando empezamos a comprender por qué tuvimos un determinado resultado. Si es porque la soja anduvo bien, porque el girasol anduvo bien, porque la ganadería aportó lo suyo, cómo me influyó la sequía, cómo me influyó haber tenido que comprar insumos más caros, o haber vendido bien o haber vendido mal. Esto de cómo anduvo el negocio no necesariamente tiene que ver con el presupuesto financiero. El negocio puede andar mal y yo tener un buen presupuesto financiero, pero se demuestra que anduvo mal porque yo terminé con menos capital al cierre que al inicio. Por eso es que nos interesa mucho que ustedes calculen y sepan calcular el patrimonio, que dentro de este patrimonio entiendan cuánto es el activo y cuál es el pasivo para poder calcular el patrimonio. Además, cuál es la composición del activo, porque fíjense que no es lo mismo alguien que tiene mucho campo en su activo que alguien que alquila todo, alguien que tiene maquinaria de otro que la contrata todo, alguien que tiene hacienda o que la hacienda es capitalizada porque es de otro o tiene hacienda pastoreo. Entonces, cómo está compuesto el capital nos interesa mucho. Pero además, hay muchas actividades regionales, frutales, caña de azúcar, las que se les pueda ocurrir, que tienen periodos de producción y capital que está dentro del clavado y plantado, por así decirlo, dentro del establecimiento, que produce, bueno, forestación también, ¿no? Cuyo capital puesto arriba del campo va generando sucesivamente producción. No es como los cultivos agrícolas que hay que estar implantándolos todos los años. Entonces el hecho de que yo tenga más plantas de durazno, que mis plantas de durazno sean más viejas o no, todo esto también me genera variaciones patrimoniales. Y los gastos allí serán la reposición de las plantas que pierdo, más todos los cuidados del monte, más todos los gastos de comercialización, más la cosecha, etc. Fumigaciones y demás. Pero lo que quiero remarcar acá es que ese monte frutal o forestal forman parte también de mi patrimonio y que su estado de conservación tiene mucho que ver con el valor que ostenta al momento del cierre. Entonces, tenemos el capital, tenemos el resultado, tenemos los márgenes brutos, tenemos los presupuestos financieros y económicos, tenemos la rotación, las rotaciones. Las retenciones también tenemos, pero no es materia de estudio de esto. Fue un acto fallido. Tenemos la presupuestación forrajera. Y todo esto surge de haber decidido qué vamos a hacer, quiénes lo van a hacer, cómo se va a hacer, para poder llevar adelante la empresa y conocer sus resultados y cómo es todo el proceso administrativo. En todo esto
hemos podido calcular nuestras necesidades de insumos, nuestra producción total, y nos ha permitido esto tener una determinada organización. Así como cuando dijimos que para los cultivos y demás necesitábamos tener una programación y entablarlo eso dentro de un diagrama de Gantt, y que la maquinaria tiene que saber qué capacidad va a poder desarrollar para implantar todos esos cultivos. Cuando desarrollamos el organigrama, el tema de las personas, también tenemos que saber dónde van a vivir, por ejemplo, y cómo van a vivir. Hay muchas empresas que tienen las construcciones adecuadas como para albergar a todo su organigrama. Entonces cada uno, ahí están los puesteros, hay casas de peones, casa de administrador, muchas construcciones. Y hay otras empresas que por subdivisiones o por lo que fuera simplemente tienen alguna casa para que alguien viva permanentemente y nada más. Y sin embargo han desarrollado muchas actividades tal que necesitan mucho personal. Bueno, quizás tienen la suerte de que viven relativamente cerca de una población y entonces pueden mandar a viajar, contratar un colectivo, un transporte, para que toda esa gente pueda venir todos los días a trabajar y volverse a su casa. Bueno, estas son opciones que se presentan dentro del proceso administrativo y elecciones de cómo se va a desarrollar todas las actividades de la empresa. Otro tema, digamos, y ya para ir terminando, pero que tiene mucho que ver con las empresas cuyas actividades son de largo plazo, tiene que ver con el crecimiento. Y no necesariamente crecimiento, sino planificación a más largo plazo. No es que estoy planificando el año siguiente, sino que ya estoy tratando de evaluar mi empresa como un proyecto. Y mi empresa como un proyecto tiene que trasladarse a 15 o 20 años, porque es muy difícil decir hoy es mejor precio para la soja, mañana es mejor precio para el maíz, o la ganadería no anda. Y hay algunas actividades de las cuales uno entra y sale con mucha facilidad y otras actividades que no, de un monte frutal, de una plantación forestal, son cosas de muy largo plazo, de un tambo. Incluso las inversiones que se hacen para la agricultura, silos, maquinaria y demás, no son cosas de las cuales uno entra y sale con la misma facilidad. Entonces necesitan el diseño y la evaluación de un proyecto. Y el diseño y la evaluación de un proyecto tiene que ver con inversiones que se van a ir dando también en el transcurso de los años. Y esto también tiene su propio mecanismo de evaluación, que no es tema de esta materia, pero la herramienta que se usa es la tasa interna de retorno. Ustedes no la van a tener que calcular, pero es bueno que sepan que esto existe. Y se generan flujos anuales a 10, 15 o 40 años, y esos se miden con la tasa interna de retorno. Un tema que interesa mucho sobre el tema de este plan que se ha desarrollado es lo que llamamos modelizar. Este es mi modelo. ¿Y este modelo es el más adecuado para mí? Bueno, podría ocurrir que este modelo no sea el más adecuado porque no sea el más rentable. Bueno, eso puede ser un ejemplo. Entonces eso salta a la vista enseguida y tratamos de elaborar un modelo más rentable. Pero también podemos descubrir que ese modelo es el más rentable, pero es el más riesgoso. Entonces quizá no tengamos que hacer. Podría ocurrir, por ejemplo, que yo tengo un determinado capital en Hacienda y que sea mejor negocio la soja, y la Hacienda ocupa un lugar que es perfectamente apto para la agricultura, que me está dando menor renta. Bueno, no es el caso de hoy en día, por supuesto, pero sí lo era durante todos estos años. Pero entonces yo tendría que vender toda esa hacienda para poder hacer todo con todo el campo soja. Pero no sé qué hacer con la plata, no sé en qué invertirla. Tengo miedo que pierda valor. De hecho, si alguien lo hizo
en el año anterior, hoy se encontraría que se ha descapitalizado enormemente frente a otro que conservó la hacienda. Entonces, esto de hacer los modelos nos obliga a buscar no solo la máxima rentabilidad, o mejor dicho, no necesariamente la máxima rentabilidad, sino un resultado que permita el normal desenvolvimiento de la empresa, que me permita a mí tener conformado el capital de la manera que a mí me gusta, cuyo presupuesto financiero cierre, que la gente que trabaja conmigo la pueda llevar adelante y que yo pueda tener una empresa sólida a lo largo de los años. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera que se sientan cómodos realizando el trabajo que les está tocando hacer. Hemos tocado todos los temas que se desarrollan allí. Elabórenlo lo más posible, saquen las cuentas, traten de que sea razonable. Miren los precios y aprovechen la plataforma, que es muy útil y favorece mucho la comunicación con nosotros. También no olviden que yo estoy siempre los lunes de 9 a 11 en la facultad y me pueden llamar y hablar directamente conmigo. Muchas gracias por su atención, los espero en la próxima.